Si no se callan, voy a hacer el papelito. Oxidación de los ácidos grasos. ¿Qué nos da más energía? ¿La grasa o los carbohidratos? ¿Cuántos gramos, cuántas calorías por gramo? Por los carbohidratos y las proteínas dan promedio 4 kilocalorías por gramo, en cambio la grasa da 9, el doble prácticamente. Ok, ácidos grasos, esto ya lo vimos. ¿Ese tema viene en el parcial? Sí, hasta el tema de hoy viene en el parcial. Claro que sí. No he dado ningún caso y no sé qué voy a hacer porque... A ver, ya no me interrumpan para tener el tema. Ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Carbono unido, y en un extremo tienen el grupo carboxilo, que es el ácido. Por eso se llama ácido graso. Es un lípido, pero es un ácido. Y entonces tenemos ácidos saturados que no tienen dobles enlaces, y los no saturados o insaturados pueden tener un enlace que se llaman monoinsaturados, o más de uno, dos o más, que se llaman poliinsaturados. Eso ya lo vimos. Si recuerden la nomenclatura, tenemos dos sistemas, comenzando con el carboxilo. Ojo, ese es el carbono número 1. Y si vamos hacia el extremo del grupo metilo, entonces la numeración es 1, 2, 3, 4, etc. Si comenzamos con el extremo del grupo carboxilo, en los ácidos grasos de cadena larga, tenemos el carbono, el sistema omega, ¿sí? Y entonces omega 1 sería el metilo, omega 2, omega 3, etc. Y la posición de los dobles enlaces, pues ya la hablamos de eso. Los ácidos grasos de cadena larga, entonces el último carbono es omega. Ojo, el tamaño o el número de carbonos determina si son corto, mediano, largo o muy largo. Todos tienen un papel importante en la salud. Estoy pensando que deberíamos tener una clase que se llamara bioquímica del estilo de vida. Porque si, no, de verdad. No, gracias. De verdad. Sí. Si miran, por ejemplo, busquen la importancia de los ácidos grasos de cadena corta en la salud. ¿Y dónde se produce? ¿Y qué tienen que ver con microbiota? O los de cadena ramificada también. O sea, hay muchísimo. Entonces, los de cadena larga, que son los que vamos a ver más esta tarde, de 14 a 20, y los de cadena muy larga, más de 22. Aquí tenemos el primer ácido graso, tiene un carbono, sería el ácido fórmico. El 2, por favor, préstenle atención. 2 carbonos, ¿cómo se llama ese ácido graso? Ácido acético. El de 3 también, préstele atención, se llama propiónico. El de 4 también, préstele atención, se llama butírico. ¿Ok? Los más comunes en la dieta, ¿cuáles son? Palmítico y estiárico. Mesidor. ¿No estás despierto? ¿No estás dormido? Ah, ok. Los dos más comunes en la dieta son estiárico y palmítico. Ya fue pregunta de examen previo. Y entonces los esenciales, ¿cuáles son? Linoleico, Alfa y linoleico. y el alfa linolénico. El precursor de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, ¿quién es? Ácido araquidónico, ¿de cuántos carbonos? 20. Muy bien, entonces ya saben que el numerito después el primer número es el número de carbonos, después los puntos, cuántos dobles enlaces tiene, 4. y después la posición, dependiendo qué sistema queremos usar. Creo que aquí estaría basado en el sistema de contar desde el grupo carboxilo. Entonces el grupo carboxilo es el número 1. El segundo carbono, hay una designación adicional para numerar los carbonos en base al alfabeto griego. ¿Cuáles son las letras del alfabeto griego? Alfa, beta, gamma. Entonces, el 2 sería el alfa, el 3,
El beta, el cuarto, el Delta. 4. Delta. Gamma. Después de beta, ¿qué sigue? Delta. Ya nada más está el beta. Bueno, entonces ya saben que también hay los que son insaturados, tienen doble enlace, y si las dos cadenas están del mismo lado, ¿sí? O sea, por ejemplo, si mi cuello es el doble enlace y las dos cadenas están del mismo lado, es cis, y si están cruzados es ácido graso insaturado trans, que son los malos, y que hay un proyecto de la OMS para eliminar los ácidos grasos trans. Entonces, miren, por ejemplo es la base, digamos, creo que es el ácido araquidónico, cómo se incluso da vuelta, ¿no? Con tanto doble enlace. Entonces, cuando hablamos de ácidos grasos hablamos de dos cosas. Uno, la síntesis, que es la parte de anabolismo, de la parte anabólica, o sea, producir grasa, ¿sí? Es parte de las vías lipogénicas, y eso ocurre en el citosol. Y cuando hablamos de la degradación del ácido graso, hablamos de la parte lipolítica, hablamos de la oxidación, y entonces esto ocurre en las mitocondrias, ¿sí? El catabolismo. Vamos a hablar esta tarde solamente de esto, de la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, aquí tenemos los primeros pasos. Ok, pregunta del papelito. Antes de oxidarse, los ácidos grasos deben activarse. La activación significa agregarle una parte que tenga energía. Coenzima A, por ejemplo. Entonces el ácido graso, los ácidos grasos se llaman acilos, ¿no? El acilo. Entonces ahora es acilcoenzima A. Y entonces aquí están las reacciones, ustedes alcanzan a ver. La parte de abajo sería la parte hueca de la mitocondria. Ya saben que la mitocondria tiene dos membranas. La parte más interna sería la matriz, ¿verdad? La matriz mitocondrial. Entonces, la síntesis de los ácidos grasos inicia con la activación en la membrana mitocondrial externa. Ahí está una sintetasa de acil-CoA. ¿Sí? Sintetasa de acil-CoA. Agarra el ácido graso libre, ya saben que es FFA. Hay varias nomenclaturas. FFA sería en inglés. Hay otra también. No esterificados. ¿Qué? Ácidos grasos no esterificados. En español sería ácido graso libre. Y creo que hay otras nomenclaturas. Es lo mismo, ¿sí? Para que conozcan la nomenclatura. Entonces, se requiere ATP para la activación. Recuerden que coenzima A también tiene enlace de alta energía. ¿Okay? No decimos enlace fosfato de alta energía. El que tiene fosfato de alta energía es el ATP, el GTP y otros compuestos también, ¿no? Como la fosfocreatina, por ejemplo. Pero sintetasa de acil-CoA produce acil-CoA. Y la acil-CoA puede pasar la membrana porque la membrana externa es permeable, a diferencia de la interna. Entonces se sintetiza en la membrana y va hacia el espacio intermembranoso. La alcanzan a ver allá, arriba dice acil-CoA y aquí abajo en el espacio intermembranoso. Pero los compuestos que tienen coenzima A no pueden atravesar la membrana interna. De hecho, la membrana interna es poco permeable a las sustancias, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la enzima que activa a los ácidos grasos? ¿Cuál? Sintetasa de acil-CoA o acil-CoA sintetasa también. Ya ven que a veces ponemos primero la acción y luego el sustrato. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? A mí me gusta más poner primero el sustrato y luego la acción de la enzima.
pero no siempre lo hago. Entonces, sintetasa de acil-CoA. Entonces, la pregunta también puede decir, ¿cuál es el producto de la activación de los ácidos grasos? ¿Cuál sería la respuesta? Acil-CoA. Ok, muy bien. Y entonces, la acil-CoA, dijimos, no puede pasar la membrana mitocondrial interna. ¿Cómo le hace? Aquí se requiere convertir o transferir más bien el grupo acilo a la carnitina. La carnitina está ahí en el espacio intermembranoso y hay otra enzima, esa no la voy a preguntar en el papelito, que se llama la transferasa 1, transferasa de carnitina 1. ¿Qué es lo que hace? El nombre lo dice, transfiere el grupo acilo a la carnitina. ¿Y quién se va? En lugar de la carnitina, el grupo, la coenzima A se suelta. ¿Okay? Y ahora sí, viene el siguiente paso. Llevamos 2, viene el tercer paso. ¿Qué sucede en el tercer paso? Intercambias acil-carnitina por carnitina. La carnitina pasa de la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso y la acil-carnitina en dirección opuesta. Es un intercambio. ¿Quién hace eso? La loca. La locasa. Translocar, ¿qué quiere decir? Localización. Mover de lugar, ¿verdad? Mueve a través de la membrana. Los nombres de las enzimas ayudan muchísimo. Si usted es translocasa, ¿qué hace esta loca? Ah, pues mueve la acil-carnitina, la intercambia por carnitina. ¿Y ya dentro qué pasa con la acil-carnitina? Hay que reconvertirla a acil-CoA. Sí. No acetil, olvídense ahorita de acetil, no. Una cosa es acil-CoA y otra cosa es acetil-CoA. A ver, ¿cuál es la diferencia? Acetil-CoA y acil-CoA. ¿Cuál es la diferencia? Grasa. ¿Cuántos carbonos tiene acetil-coenzima A? 3. 2. 2 del ácido acético. Por eso les dije, ¿cuántos carbonos tiene el ácido acético? 2. ¿Y cuántos tiene el acil-CoA? 2. Ah, caray, pensé que estábamos hablando lo mismo. ¿Cuántos tiene el acil-CoA? 3. 3. Viene de un ácido graso de cadena larga, ¿sí? Ahorita todavía no estamos hablando del acetil-CoA, ¿ok? Es acil-CoA, no es que es un error de ortografía. Entonces, la acil-carnicina vuelve a tomar acil-carnitina, acil-carnitina toma a la coenzima A y entonces se suelta la carnitina y se usa para ese intercambio y otra vez tenemos acil-CoA. Noten la acil-CoA que se produjo en la membrana externa. ¿Sí? Esa puede ser otra pregunta de examen. ¿Dónde se activan los ácidos grasos? De cadena larga. ¿Sí? Ojo, no estamos hablando de los de cadena muy larga ni los de cadena corta. Estamos hablando de cadena larga. ¿Okay? ¿Dónde se activan? Membrana externa. ¿Okay? Pero desde la membrana externa, espacio intermembranoso hasta la matriz, tiene todo un sistema para transferir. ¿Okay? Entonces, aquí lo más importante es que es la activación donde ocurre, que enzima, cuál es el producto y entonces la función de la carnitina. ¿Sí? La verdad es que eso es de transferasa 1 y transferasa 2, translocasa, pues no se la voy a poner. Y nada, que ahora bueno, ahí están los pasos. Pues ya lo dije todo eso. Ahora está de abajo. Entonces, siguiente. Ok. La oxidación.
Ahora sí vamos con la oxidación. ¿Qué es la oxidación? No, hombre, no. El concepto fundamental, se los tengo que poner a muchísimas veces. Se batalla con eso. ¿Oxidación qué es? Quitar electrones. Pérdida de... Y reducción. Ganar electrones. No olviden esto, por favor. Ganancia de electrones. Entonces, después que ya tenemos ganancia de electrones, después de que ya tenemos activado al ácido graso, ahora hay que oxidarlo. Y entonces tenemos aquí 4 reacciones. Se ven mejor en esta figura que en esta, porque ahorita la voy a cortar. Ahí donde comienza el número 2, esa parte ya la vimos. Eso tiene que ver con la activación. Entonces voy a ver del paso 2 al 5. Acá están esos mismos pasos, pero ahora lo primero que está allá es el número 1. Okay. El primer carbono, ¿cómo se llama? ¿Primer carbono? Es del carboxilo, ¿sí? El carbono del carboxilo. ¿Y el segundo carbono? El alfa. ¿Qué no? ¿Y el tercer carbono? Entonces, a ver. CO sería el primero. Y entonces el segundo y el tercero. Entonces este es el beta y este es el alfa. O sea, este sería el 2 y este sería el 3. Lo que se hace en la beta oxidación es un proceso de oxidación, por eso se llama así, y al final lo que haces es cortar entre el carbono 2 y 3 aquí. ¿Y qué te va a quedar? ¿Cuántos carbonos te van a quedar aquí? 2. Y aquí es donde vamos a tener la acetil CoA. Ahora sí, acetil CoA. Y el resto, ¿verdad? Porque entonces tenemos acil CoA más acetil CoA. No estoy siendo preciso en las fórmulas porque ahí están. Si fijan, arriba está la primera oxidación, es una enzima que se llama deshidrogenasa. Recuerden que las deshidrogenasas son enzimas de oxidorreducción y está quitando hidrógeno. Recuerden que cuando quitamos hidrógeno lo que estamos retirando son electrones, por eso es oxidación. ¿Alcanzan a ver cómo se pierden los electrones en la primera reacción? ¿Ustedes alcanzan a ver ahí atrás? Si no, vénganse aquí, por favor. Yo no veo ni de aquí, imagínense. Miren, aquí donde está más en blanco dice CH2, CH2. No lo podemos ver, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Sí, pero por eso tuve que hacerlo. Concentremos en esto nada más. Ahí está mejor. Miren, CH2, CH2. Aquí hay un enlace simple. ¿Están viendo? Entonces viene la deshidrogenasa, la primera deshidrogenasa, porque hay 2 deshidrogenasas. ¿Okay? Y entonces fíjense cómo está aquí en el producto que se forma, que se llama enoil CoA trans-2. Se formó un doble enlace. ¿Cuántos electrones se perdieron desde acil CoA a enoil CoA? 2 electrones. ¿Quién se llevó esos electrones? FAD, que es una coenzima, ¿verdad? Esta enzima, la deshidrogenasa, la primera deshidrogenasa, utiliza FAD.
y entonces la enzima se reduce, la coenzima. ¿Por qué estoy diciendo que se reduce? ¿Qué está ganando? Electrones. Electrones. ¿Quién le dio los electrones? CoA. El ácido graso, por lo tanto el ácido graso se comenzó a oxidar. Pero en la siguiente reacción viene una hidratación. Vean cómo entra el agua y entonces ahora, fíjense, grupo OH, el doble enlace que está aquí ahora ya no está y tenemos un grupo hidroxilo. En la segunda oxidación, otra vez se forma un doble enlace, se pierden un hidrógeno que había aquí y otro que había aquí. ¿Y a dónde se transfieren? Ahora, ¿cuál es la coenzima? ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. NAD, NAD. Y finalmente, el enlace que está justamente aquí, este es el primer carbono, este es el segundo carbono, se rompe y forma entonces acetil-CoA más acil-CoA. O sea, el ácido graso sigue estando con la coenzima A. El producto entonces de cada ciclo, porque esto se repite, es acetil-CoA más acil-CoA. El producto de cada ciclo. Ahora, ¿de cuántos carbonos estamos hablando? Ácidos grasos de cadena larga. 14A, 20. Ok. ¿Dije par o impar? 14, 15, 16 o 14, 16, 18, 20. No dije. Muy bien. Pero son de cadena par. ¿Sí? Entonces, en cada vuelta estás retirando 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos. En la última vuelta, ¿cuál es el producto de la última vuelta? No número. El producto de la última vuelta, ¿cuál es? Acetil-CoA y ¿qué más? Ya no es así. Los 2 que quedan. Cuando te quedan 4, 4 entre 2, ¿cuánto es? 2, son 2 acetil-CoA. O sea, si tiene 16 carbonos, ¿cuántos acetil-CoA se van a producir? 8. 7 por 2, 14, y los otros 2. Si tiene 16 carbonos, se producen 8 acetil-CoA. ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántos ciclos? No, como 4. Háganlo con bolitas y palitos. Si tienes 16 carbonos, son 7 vueltas. 2, 2, 2, 2. Y al último que te quedan 4, pues ya es una sola vez, son 7. 7 ciclos. Bueno, entonces, a ver. ¿Quieren que pongamos los 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, quito primero estos 2. Después estos 2, ¿cuánto llevo? 2 ciclos. Estos 2, estos 2, estos 2, estos 2 y al final nada más este, porque el otro es igual. Entonces, ¿cuántas veces lo hizo? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántos acetil te generó? 8. Hablando de un ácido graso de 16 carbonos. Si tiene 14, si tiene 18, pues los números ya son diferentes. ¿Y si tiene 17? ¿O 15? Porque hay ácidos grasos también de cadena impar. Son menos frecuentes. ¿Qué te va a quedar al final? ¿Qué te va a quedar? ¿Cuántos carbonos te van a quedar al final? ¿Y cómo se llama un ácido graso de 3 carbonos? Julia, Naomi, Mesidor. Un ácido graso de 3 carbonos. Triacilglicerol. Propiónico. Lo vimos en la tablita. Por eso les dije, el de 2, el de 3, el de 4. Apréndaselo bien. ¿Sí?
my God. Entonces, hay una extracción sucesiva de fragmentos de dos carbonos para formar en cada vuelta acetil-CoA, hasta que termina, ¿no? ¿Y dónde es el rompimiento? ¿Entre qué carbonos? Esa puede ser pregunta de papelito. ¿Entre los carbonos? 2 y 3. ¿El carbono 3 cómo se llama, Elia? Por eso se llama beta oxidación, de ahí el nombre, la beta oxidación. Ojo, la oxidación inicia en el carboxilo, no en el metilo. Recuerden que el metilo es carbono omega, olvídense de eso, eso son otras cosas. La primera deshidrogenación, la oxidación, produce FADH2, que genera menos ATP o menos fosfato de alta energía que NADH. ¿Sí? Ahí está la producción de FAD. Esa también puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las 3 coenzimas que se requieren para la oxidación de los ácidos grasos? Beta oxidación. FAD, NAD y coenzima A. ¿Sí? Son las 3 coenzimas que se requieren para la oxidación de los ácidos grasos. Ahí está la coenzima A, en el último paso. El último paso, recuerden que es un rompimiento tiolítico. Tío, ¿de qué habla de tío? ¿De qué átomo? ¿O de qué grupo? ¿Cuál es el grupo tiol? Regrésense como a la tercera clase. Grupo tiol, ¿cuál es? ¿Cuál es el grupo tiol? SH. ¿Y cuáles son las aminoácidos que tienen SH? ¿Por qué? ¿Cuál es? Sí, este es azufre. Pero los aminoácidos que tienen azufre, Cisteína. No. cisteína y metionina. ¿Y el que tiene selenio, cómo se llama? Seleno-cisteína, muy bien. Selena, ok. Entonces, ¿dónde ocurre la beta oxidación? Tanto en la membrana mitocondrial interna como en el citosol. No estoy dando los detalles de ahí. Eso es lo mismo. NADH y FADH2 se transfieren a la cadena respiratoria, tema del examen, ya lo vimos. Y NADH, recuerden que entra en el complejo 1, genera más fosfato de alta energía que FAD, porque ella entra en el complejo 2, o sea, en la coenzima Q. ¿Para qué se utiliza la acetilcoenzima que se produce en la beta oxidación? Para la... Una puede ser para el ciclo de Krebs, y allí es donde se obtiene la energía, bastante energía a partir de los ácidos grasos. Pero la otra ruta, cuando hay demasiada oxidación, la acetil-CoA, ojo, pregunta del papelito, cuando hay demasiada oxidación del ácido graso, la acetil-coenzima A, ¿hacia dónde se desvía César Alexis Salazar, originario de Montemorelos? ¿Hacia dónde se desvía? Cuando hay demasiada acetilcoenzima A, proveniente de oxidación de los ácidos grasos. ¿Cuál es el segundo tema de hoy? A cuerpos cetónicos, ¿sí? Tienes dos opciones con la acetil-CoA. ¿Y de qué depende? La misma acetil-CoA va a decidir para dónde se va. Miren, la siguiente reacción es muy importante. Bueno, perdón, antes de eso un resumen. La activación ocurre ¿dónde? Membrana mitocondrial externa, y se requiere una sintetasa de acetil-CoA. La translocación, pues es moverlo, y la oxidación, ahí están los 4 pasos. Miren toda la energía que se obtiene de este ácido graso que tiene 16 carbonos.
¿Cómo se llama el ácido graso de 16 carbonos? ¿Cómo se llama? Ácido palmítico. ¿Ok? Fíjense cuántos ATP se producen del ácido palmítico. 129. Ya oxidado completamente, ¿sí? ¿Cuántas vueltas serían si tiene 16? No puse 16 carbonos. Este es el ácido palmítico. 7 vueltas, pero son 8 acetil coenzima A que entran, 7 de ellas entran con FA2, H2. Cada una de ellas tiene 2 ATPs, entonces 2 por 7, 14. Okay, ¿dónde está el 14? Aquí está, 14. Y también se generan 7 NADH. ¿Cuántos ATP genera cada NADH? 3. 7 por 3, 21. Y al final, la acetil-CoA en cada ciclo de Krebs genera 12. Entonces, 12 por 8, ¿cuánto es? 96. 96 más 21 más 14, ¿cuánto da? No, 131. Pero para activar, para iniciar, utilizaste ese ATP. Entonces, se lo descuenta así. Miren, obviamente hay más carbonos, hay más que oxidar, ¿no? La glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? 6. Entonces, si comparamos carbono por carbono, pues diría uno, pues tiene más ventaja este ácido porque tiene casi 3 veces más carbonos que la glucosa. Pero como molécula obtenemos más energía aquí. Entonces, ¿de qué depende de que se vayan a un lugar u otro? A ver, déjenme ver esto. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa con los... ¿Me salté una o qué? A ver. No, pensé que se me borró una importante. Cuando son de cadena impar, lo que se forma al final, ¿qué es? Un propiónico. Ácido graso propionil coenzima. Propionil coenzima. Y este se puede meter al ciclo de Krebs con una serie de reacciones que lo conviertes hasta succinil-CoA. Recuerden que succinil-CoA era parte del ciclo de Krebs. Ahí está. Entonces, son 3 reacciones. No les voy a preguntar esas reacciones, pero deben saber que el propionil coenzima A, que tiene 3 carbonos, se puede convertir en succinil coenzima A. ¿Cuántos carbonos tiene succinil coenzima A? 4. Entonces en algún momento tiene que agarrar un carbono en la primera reacción, ¿sí? A partir del bicarbonato. Deben saber que el bicarbonato es lo mismo que CO2 en este caso, ¿sí? HCO3 representa al CO2. Entonces por eso dice ahí carboxilasa. ¿Qué coenzima necesitan las carboxilasas? Naomi, ¿qué coenzima necesitan las carboxilasas? Ahí dice. No alcanzas a leer. Biotina. ¿Y cuál es la proteína de la clara de huevo cruda que inhibe a la biotina? ¿Adivina o avidina? Avidina. También se requiere en la última reacción aquí una de las formas de la vitamina B12 que se llama desoxiadenosilcobalamina. Bueno, eso era así como adicional. Esto también es un poquito adicional. Los ácidos grasos insaturados. Se fijaron en el primer paso, se forma un ácido graso, un doble enlace, ¿sí? Cuando se produce la primera deshidrogenación. Entonces, eso ya dificulta cuando tenemos como ácido graso para oxidar un insaturado. Primeramente hay que quitar ese otro doble enlace. Y existen varias enzimas que se usan para eso. Aquí lo importante con los ácidos grasos insaturados, fíjense, esto sí es importante y puede venir en el papelito, ¿sí? Producen menos. ¿Qué es mejor, un saturado o un no saturado? No, insaturado. Para tu salud, ¿qué es mejor? Insaturado. Pues los insaturados producen
menos equivalentes reductores. ¿Ok? Y, ¿qué dice acá? La oxidación de los de cadena muy larga inicia en los peroxisomas. Si el ácido graso tiene más de 22 carbonos, va a iniciar en los peroxisomas. ¿Y cómo se llama la enzima aquí? Pues también se llama sintetasa de acil-CoA, pero de los ácidos grasos de cadena muy larga, ¿no? Ahí ocurre la activación. La activación de la que hablé hace un momento de la mitocondria membrana externa, entonces en este caso ocurrirían los lisosomas. Y al final, una cosa que se produce, peróxido. ¿Cómo se llama el proceso donde una grasa se empieza a dañar? ¿Han comido algo grasoso que ya esté dañado? No, qué bueno. Cuando algo se hace rancio, ¿por qué? ¿Con qué tienen que ver los rancios? A preguntar eso, ¿no? Bueno. Pero dígalo. Ok, finalmente cetogénesis, cuerpos cetónicos. Los ácidos grasos se oxidan muchísimo, ¿verdad? Y cuando hay demasiado, el ácido graso, el acetil-CoA, perdón, que proviene de la beta oxidación, se desvía. Miren, aquí tenemos acetil-CoA, ácidos grasos, beta oxidación. Todo lo que vimos antes está nada más en esta flecha. ¿Ok? Normalmente el acetil-CoA, ¿hacia dónde se va? Ciclo de Krebs. Pero en esta figura noten que está más pálido esa flecha. ¿Qué es lo que pasa? La acetilcoenzima A que se está produciendo va a activar a la carboxilasa al mismo tiempo que inhibe a la piruvato deshidrogenasa. Recuerden que acetil-CoA puede venir de varios lugares. Aquí estamos viendo un lugar y otro lugar. ¿Piruvato de dónde viene? Glicólisis. Glicólisis. Ok. Entonces, si tú bloqueas esta vía y estimulas esta, ¿qué vamos a tener? Gluconeogénesis. Oxalacetato. Pero el oxalacetato, el exceso de NADH, recuerden que cuando se oxidan los ácidos grasos hay mucho NADH, se va a convertir el oxalacetato en malato. Y el malato va a salir de la mitocondria. ¿En qué se va a convertir esto? Glucosa. En glucosa. Fíjense las dos cosas que están aquí. Recuerden que ciclo de Krebs se empata con la gluconeogénesis. Aquí tenemos mucha oxidación. ¿Y hacia dónde se desvía? Gluconeogénesis. Si seguimos toda esta ruta, ¿sí? Piruvato Gluconeogénesis. a oxalacetato y hay gluconeogénesis. Se favorece la gluconeogénesis. La acetilcoenzima se use, entonces, aquí no está mostrado, eso último. Cuando todo esto sucede, la acetilcoenzima se iría a cetogénesis. Cuando tienes demasiado ácido graso oxidándose, produciendo mucha acetil-CoA, esa acetil-CoA se va a desviar a cuerpos cetónicos. Doctor, Ya les había dicho esto antes. entonces, ¿cómo el cuerpo identifica en producir cuerpos cetónicos o producir glucosa nuevamente? Ayuno. ¿Cuándo se oxidan los ácidos grasos? Ah, Cuando hay ayuno, porque es un sustrato para obtener energía. o sea que se activan las dos vías al mismo tiempo. Sí, Ah, ok. claro. La gluconeogénesis también está activa en el ayuno, ¿verdad? Entonces, pero esos cuerpos cetónicos que no están mostrados aquí, se van a utilizar también para obtener energía. O sea, no creen que se desperdician las cosas. El primer paso, ya hablando de la cetogénesis, es agarrar 2 acetil-CoA,
2-acetil-CoA y convertirlas en acetoacetil. Este es el tercer nombre, Lucía, para que no te confundas. ¿Sí? Acil-CoA, acetil-CoA y acetoacetil-CoA son tres cosas diferentes. ¿Cuántos carbonos tiene el acetoacetil-CoA? ¿Cuántos tiene el acetil-CoA? ¿Y el acil-CoA? N. ¿Cómo será? N. N, ¿sí? Número par o impar puede ser. Entonces, el segundo paso, después de que formas el acetoacetil-CoA, es formar hidroximetilglutaril-CoA. Este es un compuesto que está también en la vía de la síntesis del colesterol. Y finalmente, formas acetoacetato, el cual puede ir a hidroxibutirato o acetona. Este último es de manera espontánea y con esto voy a terminar. Aquí está, miren, el acetoacetato es uno de los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los otros dos? Beta hidroxibutírico y acetona. Beta hidroxibutirato o ácido beta hidroxibutírico y acetona. La acetona se produce de manera espontánea, se pierde, se descarboxila sin necesidad de enzima. Noten que ahí no hay ninguna enzima. En cambio, esta se convierte acá. ¿En qué momento se convierte? Cuando hay mucho NADH. Entonces, el exceso de oxidación en ayuno o cuando la glucosa no entra a las células. ¿En qué enfermedad la glucosa no entra a las células? Diabetes. En la diabetes, falta de transportadores. Entonces, cuando esto no sucede, hay mucha beta oxidación, mucha acetil-CoA, mucha producción de cuerpos cetónicos y hay cetoacidosis diabética. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana. ¿Cuántos